Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran? ¿Me escuchan fuerte y claro? Bueno, me alegra mucho. Realmente ha sido una semana muy difícil. Yo no sé si Robert, porque yo vine de negro. Yo vine de negro porque la Biblia enseña que cuando uno está en aflicción, dice que uno se pone de luto, y como no encontré silicio para ponerme, pues me puse un traje negro. No porque no confíe en Dios y confíe en el gozo del Señor, sino que han pasado cosas difíciles. Y el Señor Jesús se afligió cuando murió Lázaro, se afligió cuando vio a Jerusalén y no creía en él. Y Pablo se afligió y todos nos afligimos. Esta semana ha venido afligido por lo que pasó con la familia Navaja, la familia Malo, por lo que pasó con la familia Villescas. Y son cosas que generan ciertas preguntas, ¿sí? Pero yo le ruego un favor como iglesia, que no hagamos supuestos. No supongamos cosas que no sabemos. No digamos que fue por eso, por aquello. No sabemos qué fue lo que pasó, porque el Señor obró, porque el Señor no obró. Simplemente confiemos en que el Señor hará su voluntad. Y como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos van para bien, conforme a los que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, pensando en esto, hermanos, vamos a entrar a nuestra predicación de hoy. El miércoles, no sé si al final escucharon ustedes que yo pedí oración esta semana por la fe, porque la fe a mí está así, cuestionando la espero. Y el Señor me respondió a través de esta predicación. El Señor siempre tiene un bálsamo para mi vida, y en esta oportunidad me volvió a contestar. Entonces vamos a tratar de hacer esta predicación en 45 minutos. Recibí a las 11:20, a las 12:05. Entonces comencemos, porque realmente tengo varios puntos para ustedes. ¿Me regalas el agua, por favor? Hemos venido en los últimos 4 domingos. ¿Quién se acuerda que hemos predicado? Rápidamente, hemos hecho 3 predicaciones muy prácticas para su vida. ¿Cómo orar? La segunda. Gracias. La segunda. ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Qué función tenemos en la iglesia? Fue la primera. Y Chucho predicó la segunda, que fue ¿cómo? ¿Cómo dar? ¿Cómo ofrendar? Práctica, ¿cierto? Para sus vidas. Porque eso es lo que hace un cristiano, ¿cierto? Y hoy vamos con la cuarta, que es la importancia del estudio bíblico. Si le quieren poner título, la importancia de estudiar la Biblia, la importancia de sumergirse en la palabra de Dios, la importancia de leerla, entenderla y ponerla en práctica. Ese es el mensaje de hoy. Josué 1, 7 y 8 va a ser nuestro texto para entender un poco esto. Dice la palabra de Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere que vaya bien? ¿Quién quiere que vaya bien a él? Y cuando hablo de bien, no hablo de tener muchas cosas, sino tener el gozo y la confianza en el Señor. ¿Alguien sabe la historia de Josué? ¿Qué iba a hacer Josué cuando el Señor le regaló este versículo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué iba a hacer Josué? Tomar la tierra prometida que Moisés no entró, ¿cierto? ¿Les parece una labor pequeña? Josué tenía que ir con 1,5 millones de personas a conquistar una tierra que está llena de gigantes. ¿Y Dios qué le da? ¿Qué le da a Dios? Lo acabamos de leer. Le da la ley de Moisés y le dice: piensa en ella, no te apartes, y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, y porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bonita promesa, ¿cierto? Hermosa promesa. Pero hay una condición. ¿Cuáles son las condiciones? No se aparte de la ley y guarda, nunca se aparte de este libro de la ley. 2 condiciones. Y a veces somos flojos para estudiar la Biblia. Y por eso a veces nuestra vida está de cabeza, no tomamos buenas decisiones, vamos de tumbo en tumbo, de pecado en pecado,
de tristeza en tristeza, de aflicción en aflicción, porque no estudiamos la Biblia. Lo primero es que este mensaje, a los que no se han dado cuenta, volví al papel. Definitivamente el computador me quedó grande. Prefiero el papel. Eché reversa, como dice. Me gusta más así. Me siento más libre. El computador me tenía ahí como amarrado. Este mensaje es para creyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted no ha creído en Cristo, va a entender poco de la importancia de estudiar la Biblia. Así como si usted no es creyente, no va a entender por qué debe orar, no va a entender por qué debe ofrendar y no va a entender qué tiene que hacer en medio de la iglesia. Entonces, mi querido hermano, mi querida persona que está aquí en medio de nosotros, si su merced no ha reconocido al Señor Jesucristo, no lo ha recibido por la fe, no lo ha invitado a entrar a su vida como su Salvador, como su Rey, no ha permitido que Cristo gobierne sobre él, no ha confesado sus pecados y se ha arrepentido de los mismos, y no ha reconocido que no puede hacer nada por su cuenta, sino que todo proviene de Dios, le invito a que hoy sea el día de la salvación. Y venga que el Señor tiene aguas frescas para usted. Ya aclarando esto, vamos a los primeros puntos. ¿Quién ha trabajado en empresa? Allá que lo primero que le dan a uno cuando entra. El manual. Le dice, don Carlos, aquí usted tiene que comportarse así, cuando el jefe llegue está así, cuando la máquina se prende usted picha ese botón, va a prende el otro, va a prender el otro, y así sucesivamente, ¿cierto? Lo mismo es la Biblia para un cristiano. ¿Quiere saber cómo Dios quiere que lleve su vida? Lea la Biblia. Pero algunos cristianos vienen a la vida cristiana y ni la abren. Yo voy a casa de algunos hermanos y las Biblias son nuevas. Aquí no se ven sucias porque nunca las abren. Una Biblia usadita indica que la Biblia ha sido leída y usada. Yo tuve la oportunidad de llevarse una Biblia mía. ¿Cómo está? ¿Está rayado o está muy limpio? Se ha raspado, pero un poquito. Y por dentro está rayada, ¿cierto? No, sí, yo la rayo bastante. No me haga quedar bien, hágame quedar mal. Entonces, mis hermanos, la Biblia tiene que convertirse en el patrón de vida para cada uno de ustedes. El patrón de vida, ¿qué es un patrón? Algo con lo que usted se mide. Un patrón es algo con lo que usted se mide. Como creyentes debemos entender que no hay otro libro ni norma de vida para usted. Usted tiene que leer la Biblia. Usted puede estudiar muchos libros, puede tener las teologías, puede tener los comentarios, puede tener todo lo que quiera, pero tiene que estudiar la Biblia. Y le voy a explicar por qué. Debemos estudiar sistemáticamente la Biblia. ¿Qué es sistemáticamente? Seguidamente. Y estudiar todos los libros y toda la Biblia. No solamente los pasajes que nos gustan, estudiarla toda. Aprender qué dice, y no solamente saber qué dice, sino qué significa lo que dice la Biblia. ¿Sí? Porque a veces nos perdemos ahí, no sabemos qué significa. Y hay muchos creyentes que leen muchos libros, y eso está bien, no va a decir que está mal. Pero eso es estudiar acerca de la Biblia. Acerca de la Biblia, no es estudiar la Biblia. Usted tiene que estudiar la Biblia, porque Dios le habla a través de la Biblia. Si usted estudia otros libros, es como un teléfono roto. ¿Alguien ha jugado teléfono roto? Eso el mensaje va a llegar diluido. Como yo le dije, Carlos, por favor, no le da a esta persona que usted va a ir a llevar y no la va a llevar como yo se la dije, ¿cierto? Le va a cambiar a su forma de hablar. Eso pasa cuando los cristianos buscan leer en libros, en devocionales, en escuchar predicaciones, el mensaje de Dios. Ese mensaje es para ese hombre, para esa persona. Usted tiene que ir a la Biblia y escuchar a Dios en su propia palabra, mi querido hermano. Entonces lo primero es eso. Vamos a aprender a estudiar la Biblia. Pero la Biblia, no acerca de la Biblia. Porque hay muchos cristianos que me dicen, no, ¿cómo estudiar la Biblia? No, es que yo escucho 3 predicaciones. Eso no es estudiar la Biblia. Es aprender acerca de la Biblia. No es que yo me leo un libro de no sé qué. Eso no es estudiar la Biblia.
es estudiar acerca de la Biblia. Entonces la predicación es hoy. Vamos a aprender por qué es necesario y qué es estudiar la Biblia y cómo se estudia la Biblia. Primer punto, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Por qué se imaginan ustedes que debemos estudiar la Biblia? Hay algo muy importante. Primera de Pedro 2:2, por favor. ¿Algún hermano que me ayude? Robert, no se vayan. Primera de Pedro 2:2. Otro varón que dice Jeremías 2:13. Primera Corintios 3:2. ¿Listo? Pero si es que tienen que ya tener... Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Listo? ¿Para qué estudiamos la Biblia? Salvación. Para crecer. El verbo ahí principal es crecer. Crezcáis. Para que crezcáis. ¿Qué dice la Biblia que somos? ¿Nuevas? ¿Bebés espíritu? Somos niños pequeños. Entonces necesitamos empezar tomando leche. Pero a veces queremos de una vez mandarnos una bandeja paisa. Y nos pegamos una intoxicación. Empecemos por la leche. Empezamos a leer la Biblia. Hay creyentes que no entienden que la leche, y la Biblia es como la leche para un bebé, que lo va poniendo gordito y cachetón, ¿cierto? Bonito, pone nomás y el bebé va creciendo. Cuando un bebé no se le da a comer, ¿qué pasa? Pueden ir a la guajira y mirar, se muere de desnutrición. Y así es un cristiano. Si un cristiano no lee la Biblia, se va a desnutrir. Se va a ser un cristiano famélico, un cristiano desnutrido, un cristiano que viene los dardos de Satanás y no tiene cómo soportarlos. Tiene que ser no adulterada, dice claramente. O sea que dentro del mundo cristiano tenemos doctrinas adulteradas. Uy, no se imaginan cuántas. Entonces por eso tenemos que ir a la fuente que es directamente la Biblia. Jeremías 2:13. Porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que hace un creyente cuando estudia libros y no estudia la Biblia. Tal vez cava cisternas rotas y se está alejando de la fuente de agua viva. ¿Listo? Primera de Corintios 3:1 y 2. Alguien que lo lea, por favor, aquí lo están proyectando y se dan rapidísimo. Primera de Corintios 3, 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Listo. La Biblia puede ser leche, puede ser carne. Hay algunos hermanos que todavía no reciben la carne. Uno habla con algunos hermanos de cosas sencillas como dónde está esta historia, dónde está este personaje, dónde encontramos aquello. Como si uno hablara en chino. Realmente no tienen un bagaje bíblico. Y eso es porque estudian libros, pero no estudian la Biblia, mi querido hermano. No la aprenden, no la retienen. Entonces, ¿qué dice Pablo? No les podemos hablar como grandes, sino como niños. Toca seguirles dando lechecita. ¿Lechecita qué es? No depende del pasaje bíblico, sino la profundidad con que se explica ese pasaje. Les voy a explicar eso ahorita. Los niños van creciendo y se les va poniendo cada vez comida más fuerte. Toda la vida el niño no le da leche. Un momento el chino quiere ponerle muela a la carne, al pollo, al pescado, y así es el cristiano. Cada día tiene que estar más interesado en salir de los rudimentos y profundizar en la palabra de Dios. La leche o carne no depende de la complejidad de los pasajes. ¿Cuál es el pasaje más conocido de toda la Biblia? Juan 3. De tal manera amó Dios al mundo que para la leche, ¿cuál sería? Si usted dice, Cristo me ama y murió por... ¿Cuál sería la carne? ¿Cómo se convierte ese pasaje en carne? Cuando usted se mete y empieza a indagar, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Qué me enseña esto sobre el amor de Dios? ¿Usted se imagina Romanos 13 donde se escribe el amor?
Sí, Romanos 13 o 1 Corintios 13, alguien que me haga rápidamente. Mucho. 1 Corintios 13, ¿cierto? ¿Qué dice la primera característica del amor? Todo lo soporta, todo lo cree. Y así fue el amor de Dios. Soportó todo por amor a nosotros. Todo lo cree, todo lo soporta. Y usted comienza a indagar tan profundamente en esas características del amor de Dios que se vuelve carne. Entonces no hay pedazos en la Biblia que sean carne y otros que sean leche. Eso depende de la profundidad con que usted se sumerja en esos pasajes, con la profundidad que usted los estudie. Porque algunos hermanos creen que Juan 3:16 es leche y de pronto 1 Corintios 9 es carne. No, todo es leche o todo es carne de acuerdo a cómo usted lo mire y a cómo lo estudie. Colosenses 2:17. Por tanto, de la manera que habéis sido recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Confirmados en la fe. Y con esto el Señor me respondió a mis dudas de fe. ¿Por qué tenemos dudas de la fe? Porque no andamos arraigados y sobreedificados en Cristo. No andamos arraigados y sobreedificados en la palabra de Dios. Apenas llegan las aflicciones a nuestra vida, dudamos y se nos olvidan las promesas divinas. ¿Cierto? ¿No les pasa eso? Cuando vienen los momentos malos, como que se nos olvida, uy, es que Dios es bueno, uy, es que Dios nos guarda, uy, es que Dios, es que Dios, es que Dios. Y empezamos a dudar. Y se nos comienza a ir la mente y resultamos dudando hasta de Dios. ¿Cierto? Nos pasa porque no estudiamos la Biblia. Cuando más conocemos a Dios a través de las Escrituras, más nos edificamos y somos más estables. Somos más estables. Si usted no conoce a ese Dios que adora, pues tal vez no está adorando en espíritu y en verdad como está nuestro hermano Robert. ¿Cierto? Tal vez lo está adorando porque sí, porque le gusta venir a la iglesia, pero realmente no le conoce. Jeremías 15:16 dice, la palabra de Dios: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué es la palabra de Dios para ti, querido hermano? ¿Realmente es gozo? ¿Realmente sientes que es dulce? ¿Realmente te alegra el corazón? ¿O es simplemente otro peso más que cargar como que? ¿Realmente te gozas en lectura bíblica? ¿Realmente te gozas en hablar con Dios? Cuando los cristianos no crecen, y se imaginan ustedes, imagínense esto, este salón lleno de bebés, todos gateando, y uno va a caminar, ¿qué hacen los niños? Sorbo, hermano, y lo ponen a una tropezada. Los bebés son lindos y yo los amo, y los consiento, y cuchicuchi, y todo eso. Pero si en la iglesia todos somos bebés, ¿quién paga el servicio de la casa? ¿Quién paga el arriendo? ¿Quién paga para el mercado? Un bebé no se hace cargo de nada. Por eso cuando la iglesia está llena de bebés, nadie se hace cargo de nada, sino todos quieren es que les lloren para que no les dé. Y no son capaces de asumir responsabilidades, ni de asumir ministerios, ni de asumir retos. ¿Por qué pasa eso? Porque nos quedamos todos gateando y no crecemos. ¿Y cómo crecemos? Primera de Pedro 2, por favor. Deseando la leche espiritual o adulterada. Hechos 20:23, para que anoten ahí, mis hermanos. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios en la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué tiene la palabra de gracia? Poder para edificarlo a usted, edificar su vida. Por eso es tan importante que estudie la Biblia, porque si no, usted no va a ser edificado en nada, en nada. ¿Y qué más dice el versículo? Y daros herencia con todos los santificados. La Biblia confirma nuestra salvación. Cuando estudiamos la Biblia realmente entendemos que somos salvos. Es muy sospechoso un cristiano que no ama la palabra de Dios. Jesús acá explicó una bienaventuranza que decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso es querer leer la Biblia y querer practicarla. Si a usted no le gusta leer la Biblia, hermano, tal vez no es creyente. Si no le gusta orar, tal vez no es creyente.
Claramente lo enseña la Biblia. Así de sencillo. Porque cuando usted se enamora, ¿cierto, jóvenes? ¿Cierto, mi menita? Cuando uno se enamora, ¿qué quiere la otra persona? Conocerla. Y si usted está enamorado de Dios, ¿qué quiere hacer con él? Conocerlo, hablar con él, estudiar sobre él, saber el qué quiere, saber el qué le dice, saber el qué le está diciendo. Pero usted no lo puede hacer a través de otros hombres, tiene que hacer usted mismo. Usted mismo tiene que ir a la Biblia y sumergirse en ella. ¿Para qué más sirve el estudio bíblico, mi querido hermano? Para vencer el pecado. Para vencer el pecado. Cuando usted no conoce la Biblia, peca más fácil. Cuando usted conoce la Biblia, es menos probable que peque. Cuando usted va a caer en adulterio, y se le presenta la oportunidad, si usted tiene 5 versículos rápidamente sobre el adulterio. Rápidamente, 5. ¿Quién se anima a decirlos? 1. Sed santos porque yo soy santo. Huid de la fornicación. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Yo soy al divorcio. Los fornicarios entran al reino de los cielos y así. Pero si usted no tiene nada, el Espíritu Santo, ¿cómo le va a hablar? Nada, usted sigue a su carne y resulta pecando, mi querido hermano. Ahí le cuento. Si usted no se sabe la Biblia, es más propenso a pecar. Bueno, una más fácil, versículo sobre la ira. ¿Qué dice Pablo sobre la ira? Efesios 6:18. Airaos, pero no se ponga el sol sobre vuestro. Listo. ¿Cuál otro se acuerdan de la ira? El Señor Jesús dijo en Mateo 6. Recuerden que fue, claro, yo no les puedo hacer la tarea. Pero si usted tiene versículos en su mente cuando viene el pecado, seguramente no va a caer tan fácil, mi querido hermano. Pero si no se sabe ni uno, cuando llega la tentación, usted sucumbe rápidamente. Listo, Efesios 6:18 dice que la única espada que tenemos, ¿cuál es? La palabra de lo único que nos puede defender del ataque del enemigo es la Biblia. La palabra se vuelve un impedimento para pecar. Salmo 119, vamos a saber todos los jóvenes. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra. ¿Quiere dejar de pecar contra Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué hay que hacer? ¿Guardar tú? No, usted rápido, vea. Salmo 119, 11, no lo había dicho. Dije Salmo 119, 11. ¿Qué hay que hacer para no pecar contra Dios? Guardar sus dichos. ¿Cuántos versículos se saben? ¿Guardan sus dichos? ¿Guardan sus dichos? Cuando tenemos la palabra de Dios atesorada en nuestro corazón y viene la tentación, tenemos de dónde echar mano para vencer. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando llegó el diablo a él? ¿Será que lo ató? Digo, Satanás va a estar. ¿No, cierto? ¿Qué dijo él? La palabra de Dios dice tal. La palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice. ¿Cómo hace usted cuando viene la tentación a su vida? ¿Tiene cómo defenderse? ¿Tiene algún versículo para salir al ruedo a Satanás? Ahí estamos. La palabra de Dios limpia nuestra vida. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Listo. ¿Quieren tener vidas limpias? ¿Vidas sin pecado? ¿Quieren tener vidas realmente bendecidas para el Señor? ¿Quieren ser unos cristianos exitosos en el reino de los cielos? Limpien su vida. ¿Cómo la limpian? Guardando su. ¿Por qué tenemos vidas a tropezones? Porque no guardamos la palabra de Dios. Queremos manejar un avión sin el manual indicado. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sea de una virtud alguna, sea de una alabanza en esto, pensad. ¿En qué piensa usted, querido hermano? ¿En qué piensa usted? ¿Será que usted piensa en la palabra de Dios? ¿Será que es como usted va caminando y se acuerda de un versículo y por la noche se acuerda pensando en la Biblia? ¿Se acuerda pensando tal vez como me pasa a mí en quién ir a la seminaria más tarde la próxima vez? No, pues sí, cuando uno ve eso antes de acostarse, no. ¿A quién eliminar mañana?
No, sí, pasa. Pues si ven la novela, pues, ay, ¿qué pasará? ¿Será que se han encontrado? ¿Se han separado del Espíritu? Pero si usted en la Biblia, se acuesta pensando en la Biblia, ¿cierto? Tiene que tener algo que pensar que sea digno, que sea amable, que sea justo, que sea. Bueno, eso es como el celular. Yo le quitaré el celular a algunos y escribir alguna frase, seguramente me sale todo lo que ha buscado sobre eso. ¿Cierto? ¿Cierto? Y no quisiera hacerlo porque me encontraré algunas sorpresas. Algunas sorpresas. Lo que usted mete en su mente, eso es lo que usted piensa. Así como lo que usted pone en su celular es lo que le sale. Así mismo lo que es como su mente. Cuando usted no le mete Biblia en su cabeza, no va a tener nada digno, nada justo, nada bueno, y que pensar, querido hermano. La palabra de Dios nos ayuda a vencer a Satanás. 1 Juan 2:14. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Al maligno. ¿Quiere dejar que Satanás haga la zancadilla y usted caiga? Apréndase la Biblia. Satanás no se trata con cosas como las que dijo ahorita, que no quiero volver a decir porque parece que estoy burlando, pero no me estoy burlando, sino que es ridículo pensar que no va a poder atar a alguien que no conoce. ¿Alguien se acuerda de la guerra de Vietnam? ¿Qué le pasó a Estados Unidos y por qué perdió la guerra? Porque se metió un territorio que no. ¿Cierto? Así mismo la guerra con cosas espirituales. No atamos demonios, no atamos el diablo porque nosotros tenemos eso. Y los demonios son más sabios que cualquiera de nosotros. Entonces por eso no atamos a Satanás. ¿Y con qué cae en la tarea usted? ¿Una espiritual o una física? Es espiritual que la hace. Entonces son ridiculeces que dice la gente para no aprenderse la Biblia y pensar que con una frase de esas va a quitar al diablo de su vida. Santiago 4:7. Esta es la solución. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de él. Dice, peleé con el diablo, resistí. Resistí al diablo y huirá de ustedes. Con la palabra de Dios. El diablo dejó a Jesucristo cuando ya se dio cuenta que él tenía la palabra en su cabeza. Lo dejó. Entonces cuando venga la tentación, ¿con qué va a salir usted? Una buena pregunta que tiene que hacer esta mañana. Otra cosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan 17:7? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres ser santo? Estudie la Biblia. Santifíquese esa palabra. Que da vida. ¿Qué le dijo un pecador al Señor? Tus palabras, Señor, ¿qué dijo? Rápidamente. ¿A dónde iremos? ¿Solo aquí tenemos palabras de vida? Busquen la Biblia. Están las palabras de vida eterna. Tercer punto. La Biblia nos prepara para el servicio. Uy, hermanos, esto es muy delicado. Es bien delicado esto que les voy a decir. Debemos conocer la Escritura para servir a Dios como Él quiere ser servido y no como nosotros pensamos. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón? Levítico 10, versículo 11. Les voy a leer. Nabal y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. ¿Y qué hizo que Jehová? Les quitó la vida. Entonces a veces venimos a servir a la iglesia como mejor nos parece, venimos a los ministerios como mejor nos parece y no estudiamos cómo Dios quiere ser servido, cómo Dios quiere ser ministrado, cómo Dios quiere que predique su palabra, cómo Dios quiere que usted enseñe niños, cómo Dios quiere que usted venga aquí los sábados por la tarde, cómo quiere que venga los domingos. No sabemos. Y por eso tal vez nuestras vidas son infructuosas espiritualmente. Tal vez Dios no nos mate, como los mató a ellos, pero si no podemos ser bendecidos porque no sabemos cómo Dios quiere que sea. ¿Quiere servir a Dios? Vaya a la palabra de Dios cómo quiere que usted lo sirva. ¿Quiere ser un buen adorador? Sepa cómo Dios quiere que lo adore. Tal vez pensamos que lo estamos haciendo bien, pero quizás estamos yendo en contra de los principios de Dios. Ahora sus Biblias en 2 Samuel 6, versículos 6. Póngale cuidado a esto.
esta historia. David estaba todo contento y estaba trasladando el arca de una ciudad a Jerusalén. Ya todos entraron en la historia. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió allí mismo por aquella eternidad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Será que Usa pensó en hacer algo malo? ¿Iba a tener el arca porque se iba? Pero él sabía en el Antiguo Testamento que no podía tocar el arca. Lo ignoraba, ¿cierto? Porque no leía la ley de Moisés. Y parecía algo bueno, ¿cierto? Parecía algo bueno. Pero Dios lo buscó por ese pecado y le quitó la vida. Porque no sabemos cómo adorar a menos que vayamos al libro y entendamos cómo adorar y cómo vivir nuestras vidas cristianas, queridos hermanos. Deben vivir las vidas cristianas por lo que dicen otros hombres. Busquen lo que dice Dios. Aquí está su palabra y su verdad. ¿Quieres ser un buen ministro de Dios? ¿Qué es un ministro? En la Biblia, ¿qué es un ministro? Una persona que sirve. Una persona que sirve. En el contexto bíblico, el ministro es aquel que sirve. ¿Quiere usted ser un buen siervo del Señor? 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Quieres ser buen ministro con los hermanos? Nútrase con las palabras de la fe, palabras de la verdad, y tengan una buena doctrina, mi querido hermano. Tengan una buena doctrina. No piensen que no tienen que tener doctrinas bíblicas. Usted, para poder servir bien a Dios, tiene que saber qué es la expiación, qué es la iglesia, qué es el pecado, quién es Satanás, quién es Dios, cómo le adoramos. Tiene que tener el ABC de la vida cristiana. Tenga unas buenas bases doctrinales y nútrase de la palabra de Dios. Cuarto punto. ¿Quiénes quieren ser acá bendecidos? Amén. Amén. Fuerte. ¿Quieres ser bendecido? Josué 1:8. Aprenda y obedezca la palabra de Dios. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Obedezca la Biblia. Deje de tomar decisiones a la carrera. Deje de tomar decisiones pensando en el psicólogo, en el sociólogo, en no sé qué, en la amiga vecina, en la amiga de la tienda. Busque consejo en el Señor. Busque consejo en el Señor. El Salmo 1:1, ¿qué dice? Sí, el Salmo 1:1, ¿qué dice? Sí, bienaventurado. Bienaventurado el varón, pero esta no pongamos el varón, sino pongamos el creyente que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni sillas escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué bendiciones, ¿no? ¿Quiere ser usted un árbol bendecido? ¿Quiere dar fruto? ¿Qué tiene que hacer? Dedicarse a la ley de día y de noche. No solamente el devocional por la mañana de 5 minutos, o tal vez el de 2 minutos que yo les mando. Tiene que leer la Biblia usted mismo y mirar qué es lo que Dios está diciendo a su vida, querido hermano. ¿Por qué más es importante estudiar la Biblia? El quinto punto. Saber la Biblia nos sirve para ayudar a otros. Usted no puede ayudar a nadie a menos que tenga un consejo bíblico para darle. Si usted le dice, yo creo, yo pienso, a mí me parece, a mi hermano que sucedió esto, estando por los consejos, hermano. Que ya que peleamos con Carlos. Yo te dije alguna cosa, hermano, yo que te dije, te lleva a los pasajes bíblicos. Entonces la Biblia sirve para todo. ¿Qué día estaba aquí Dianita, lástima que no esté? Y no quería llevarse la ofrenda para la casa. Entonces yo me acordé, ¿te acuerdas de Dianita cuando se cayó el arca y guardaron el arca del pacto en la casa de una persona? ¿Qué pasó en la casa de esa persona? ¿Su casa fue prosperada? Entonces llévese la ofrenda a mí.
personal yo creo, yo pienso, el matrimonio se arregla si el matrimonio se arregla con la canción de Oscar de León. Está lejos de eso, hermano. Vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. El Salmo 1 ya lo pasamos, 1 Pedro 3:15. Necesitamos ayudar a otros y por eso necesitamos la Biblia. Si nos santificáis Dios al Señor en vuestros corazones y estáis siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Y a usted le preguntan, ¿y usted por qué está tan gozoso cuando se acaba de morir su hijo? ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Y aún en las malas circunstancias sabemos que Él está haciendo su voluntad. ¿Por qué está tan gozoso si tuvo que cerrar su negocio? Porque el Señor prometió que no es justo que mendigue pan, que no es justo que ni su descendencia que mendigue pan, se nos voy a primera parte. Bueno, ¿no es justo que qué? No es justo desamparado ni su descendencia que mendigue. Entonces estoy sin trabajo, pero sé que el Señor me proveerá, ¿cierto? No escuché muchos aménes. No escuché muchos aménes. Solamente la Biblia convence a los pecadores, mi querido hermano. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted no puede convencer a nadie. Usted puede contar un testimonio que le arregló el matrimonio, que le cambió los hijos, que le arregló al marido. Pero si usted no lleva la Biblia, ¿qué dice la Biblia que es ella? Una espada de 2 filos que penetra hasta lo profundo de los tuétanos del alma y cierne los pensamientos más oscuros de cada uno de nosotros. Usted no convence a nadie a punta de experiencias. Usted lo convence a punta de la Biblia. Usted puede decirle, no, es que Dios te ama y te bota la cabeza. Pero si usted no lleva unos 4 o 5 versículos bíblicos, perdió su tiempo. Porque ¿quién es el que convence? ¿Nosotros? Cristo y el Espíritu Santo a través de su bendita palabra. Ahí lo dice. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aprendamos los versículos para evangelizar. ¿Sí? ¿Sí? Te lo ruego, por favor. 5 beneficios de estudiar la Biblia, ya los vimos, ¿cierto? ¿Los anotaron? ¿A mí los anotó? Amiga a su esposa. Listo, vean, 5 minutos para concluir. Vean, va a cumplir mi palabra. Y les voy a decir cómo estudiar la Biblia. Porque muchos dirán, claro, este man nos dice toda la carrera de por qué hay que estudiar, pero no nos enseña cómo, les va a enseñar cómo. Fácil. Primero, prepárese. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primera de Pedro 2:1, por favor. Anita. No, ese no es. Eso. No, el anterior. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, aléjese del pecado. Si usted tiene pecado en su vida, es como les explicaba ese hecho de la cañería, pues su vida. No va a fluir nada por ahí, ni oración, ni que Dios le haga usted a través de la palabra. Deseche todo pecado. Versículo 2, mijita. Y ahí sí, vaya todo en la ley, ¿cierto? Porque con pecado en su vida es difícil. Y no digo que no pequemos, digo que confesemos. Y ahí sí, limpiemos nuestro corazón y vengamos a buscar de la gracia espiritual. ¿Listo, mis queridos hermanos? Primero eso, confiese su pecado. Segunda cosa, ore y pida que el Espíritu Santo abone su corazón. ¿Quién se acuerda de la parábola del sembrado? El sembrado se va, tiró la semilla, cayó en 4 terrenos, ¿cierto? Uno en el camino, donde no pasó nada. Otro en una tierra que no echó raíz profunda. Otro entre espinos y se ahogó. Y otro bien buena. Así pasa con ustedes cuando vienen aquí los domingos. Tienen que orar para que su corazón sea abonado. Porque tal vez yo tiro la semilla y usted está pensando en los problemas de su casa. Usted está pensando en las cosas del mundo. Entonces esa semilla no va a producir fruto en su vida. Pero si el Espíritu Santo abona su corazón, esa semilla puede dar. Lo mismo es cuando estudie la Biblia, querido hermano. Ore porque el Señor
le permita que esa palabra entre en su corazón y le dé fruto, que abone su corazón para recibir. ¿Listos? Eso es muy importante. Tercera cosa que tiene que hacer, lea su Biblia. ¿Quién se acuerda de la bendición de Apocalipsis 1:13? Que la estamos usando. Ya les olvidó. Bienaventurado que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Dios promete bendiciones para los que leen su palabra. Lo primero que usted tiene que hacer antes de leer libros es leer la Biblia, hermano. Lea la Biblia, lea la Biblia. Segunda cosa que tiene que hacer después de leerla, meditar en ella. Y en 8 días no vayan todos aquí con pantalones raros así. Eso no es meditar, esos son cuentos. ¿Sí? Y no vayan a traer mandas cristianas como porque ahora hay mandas cristianas. Ahora hay una nueva religión de meditar y de demás. Eso no es. Meditar es cuando usted cierra su Biblia, usted lee este pasaje. Bienaventurados los que oíste. Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, ¿me puede entender esta palabra? Y usted medita 5 minutos. Pero tiene que apagar el ruido que hay a su alrededor. Porque si usted está meditando mientras escucha la Biblia exterior, no se meditó, sino se fregó. Se fregó porque la palabra de Dios no va a hacer nada en usted. Medite en ella. Medite. Tome un tiempo para sentarse al pie del Señor y pensar en esto. Señor, ¿qué me quiere decir? Señor, ¿qué me quiere mostrar? Señor, ¿qué me quiere dar a entender con esto? Señor, háblame, Señor, háblame. ¿Cuántos acá meditan la palabra de Dios? Mediten en ella. No la lean, cierren y también. No lo hagan, mis hermanos. Mediten en ella. Léanla y mediten en ella. Ciérrenla, siéntense y traten de hablar con el Señor. Porque el Señor les habla por medio de esa palabra. ¿Claro? Espero que esté claro. ¿Qué más sigue después de meditar en ella? Apréndala por repetición. ¿Qué es aprenderla por repetición? ¿Cómo se aprende? Usted la sabe multiplicar. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Cierto? Así era, ¿cierto? Y repita, le ponían como 50 planas de la tabla, ¿cierto? ¿Y se las aprendieron? Espero que sí. 2 por 2, 4, 4, 4 y así, y uno se preparaba para el examen de matemáticas, y cuando echa a la universidad, la velocidad es igual al tiempo por el espacio, y así, y hágales. Así mismo la Biblia, apréndala por repetición. Y aquí les tengo un reto. Si ustedes hacen esto, lo más probable es que no se sepan todos los versículos, pero sí tengan una visión del Nuevo Testamento completo. En 2 años y medio. 2 años y medio. Comience leyendo Primera de Juan. ¿Cuántos capítulos tiene Primera de Juan? 5. ¿Cuántos se demoran leyendo Primera de Juan? 25 minutos. Un lector promedio. 25 minutos leyendo Primera de Juan. Y lo lee el primer día. Y al segundo día vuelve y lo lee. Y así por 30 días. ¿A los 30 días usted cree que se va a saber Primera de Juan? Claro que sí. Claro que sí. Porque es por repetición. Entonces yo le voy a preguntar, ¿dónde dice que si confesamos nuestros pecados Dios tiene gusto para eso? Juan 1. ¿Dónde dice que la amistad por el mundo es enemistad contra Dios? Juan 2. ¿Dónde? Juan 3. Y así. Aprenda la Biblia por repetición. Acabo con un libro corto, con un libro largo. Coja Juan. ¿Cuántos capítulos tiene Juan? 21. Dígalo entre 3, le da 7 capítulos. Le da 7 capítulos, 30 días. Al siguiente 30 días y los otros 7 y así. Y al final de 3 meses ya va a tener dónde está Juan. ¿Dónde está la historia de la mujer samaritana? Juan 3, Juan 4. ¿Dónde está la historia de Nicodemo? Juan 3. ¿Dónde está la llamada de Pedro? Juan 21. ¿Dónde está el discurso del Señor? Juan 17. ¿Dónde está el buen pastor? Juan 10. El pan de vida, Juan 6. Y funciona porque yo lo he hecho. Juan 15. Y así, y verán que aprender la Biblia, mis queridos hermanos. Y en 2 años y medio, ya se sabe en el Nuevo Testamento. Al tener un libro largo y un libro corto, después de acabar con Juan, Colosenses, que son 4,
capítulo. Y hágalo por 30 días y verá que va a aprender a recordar. ¿Cómo le enseña a Angélica? ¿Cómo le enseña a un niño pequeño que la M de mamá? ¿O poniéndole una? No, una foto. No, una foto. Los niños asocian objetos con palabras. Usted le dice a un tete y no sabe entender eso. Así no es el cristiano. Tiene que tener imágenes para recordarlo. ¿Listo, hermanos? ¿Listo? Y el Antiguo Testamento, solamente leanlo. No tienen que aprendérselo porque ya el Antiguo Testamento es historia. ¿Listo? Y ya les dije, voy a poner un ejemplo como la estudio yo. Por las mañanas, yo me levanto, me pego un baño y me perfumo una. Yo me levanto, mi esposa es testigo, me levanto, voy y me siento ahí, prendo la luz y leo la Biblia. Tengo que leer Sofonías, leo un salmo y algo del Nuevo Testamento. Y me quedo ahí meditando y esto hasta me fue el sueño pensando qué decir. Y me despierto así, uy Señor, gracias porque me ha regalado Dios. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Salgo a la calle y me llevo los audífonos y la vuelvo a escuchar. Hay un plan que se llama cronológico, la escucho otra vez. Después de escuchar la parte de hoy, hago otro plan donde le dan una explicación bíblica. ¿Listo? 2 horas. Pero que usted me vea allá en mi local echando escoba, y no creo que estoy escuchando a Darío Arizmendi por la mañana, ¿no? Estoy estudiando la palabra de Dios con mis audífonos. Los que han pasado por ahí saben que Camilo me ha cuidado a mí siempre con mis audífonos. Y llego y me pongo a trabajar, y por la tarde cuando voy a almorzar, la estudio para mirarse a ustedes. Ahí hablo mis comentarios, hablo mi diccionario bíblico, y la estudio profundamente, y eso ayuda a que uno conozca la palabra de Dios. ¿Listo, hermanos? Después de leerla y aprendérsela, estudia. Ahí sí va y compré un con. ¿Qué tiene que ir a tener usted en su casa para poder estudiar la Biblia? Una concordancia, como la que Esperanza le regaló a hacer. Una Strong, está bien poderosa, eso ha sido una. Un índice temático, para que usted pueda buscar temas en la Biblia. Un comentario bíblico, si usted es nuevo, consiga un comentario como el de Camilo que se llama Mujer, que es un solo tomo. El de McDonald's, que es muy bueno. Y si usted ya es más duro en la Biblia, compre los de Pérez Nicho, los de MacArthur, que es un tomo por libro. Un tomo de Carballosa, o hay muchos. Yo por lo menos trato de leer por ahí 12 comentarios para traer eso. ¿Listo? ¿Qué más tiene que tener usted en su biblioteca? Un diccionario bíblico para entender las palabras. ¿Listo? Invierta en eso. Hay muchos cristianos que compran muchos libros de testimonios, de muchas cosas que, pues hombre, usted lo lee una vez y lo pone a leerlo, ahí. Inviertan en libros que van a usar siempre. Siempre. ¿Listo, hermanos? Inviertan en una biblioteca. ¿Listo? Y cuando ya usted la estudie, puede estudiar un tema. Un tema que es estudie las oraciones en la Biblia, desde Génesis. ¿Cuántas oraciones hay? Dios cómo lo resolvió, Dios cómo no lo resolvió. Haga un estudio biográfico, a un personaje, estudielo. A David, a Moisés, a Aarón, a Pedro, a Pablo, a Andrés. Estudie a Lucas. Estudie biográficamente. Haga un estudio del curso de Dios. Y si es más disciplinado, haga un estudio exegético, que es que coge cada palabra, la estudia, va al griego, la ve en griego, y así. Esas son las maneras que yo les puedo traer de estudiar la Biblia. Porque hay muchos cristianos que, digamos, hablamos un tema de la lección, que es el que más controversia. Y una vez hablan en 1 Corintios 9. No, la lección está desde Génesis. Dios cómo eligió a Abraham. Porque era muy bonito, porque era muy simpático, porque le hacía caso. No, porque Dios es soberano y entonces no hay condiciones para la elección. Eso, hermanos. Y última cosa, y con esto acabo. Estén en un grupo de estudio bíblico. ¿Quiénes están asistiendo puntualmente los miércoles a estudiar Apocalipsis? Y el resto. Los invito a que estén en un estudio bíblico, mis queridos hermanos. Eso fortalece. Segunda cosa, venga los domingos a recibir instrucción bíblica. Cuando usted se queda luchado en su casa, no recibe aquí instrucción bíblica.
Y los sábados, tenemos hartos grupos para estudiar. Y le digo a todos, si quieren servir en esta iglesia, tienen que asistir a un grupo de estudio y estar estudiando algo particular en su casa. Porque no vamos a tener más servicio sin conocer a Dios. ¿Listo? Claro y conciso. De nada les digo, para que no se sorprenda. ¿Qué más tiene que hacer usted? Tenga alguien con quien compartir lo que aprende. Porque si usted se esfuerza, si usted estudia mucho y comienza a hacer ideas solo, usted resulta por allá con alguna doctrina extraña. ¿Sí o no, Carlitos? Tenemos un grupo los sábados donde compartimos todos. ¿Y ha servido? Muchísimo. Amén por eso, ¿cierto? Porque Lucho pasó por todas las desde elección ultracasitante hasta el migranismo. Y se había ido a vivir una cueva. Por eso, hermano, te amo por él, que tengo confianza. Pero él venía a mi casa y compartíamos y le pude corregir para ellos, hermanos. ¿Qué más tiene que hacer usted, Carlos? ¿Cómo hace ministerio discipulado? Más que todo estudiando y compartiendo. Consiga un discípulo. Porque usted aprende enseñando más de lo que aprende recibiendo. Consiga un discípulo. Debe de tener miedo y consigan un discípulo para enseñarle. Para enseñarle. Y última cosa que tiene que hacer usted, tenga un modelo humano. Yo te a un hermano bien espiritual y dice, no, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Claro, nuestro modelo es Jesús. Pero ¿sabe cuál es el problema con ese modelo? Es que Él es Dios. Entonces nunca vamos a ser como Él. Pero si usted consigue un modelo humano, como yo, como Robert, como, bueno, no sé, el que usted quiera seguir, como un buen pastor allá como Macárgulo, como Carvallosa, o como Alcusí, ¿usted qué va a aprender de ese humano? ¿Que pecamos? Claro. Pero que sabemos cómo enfrentar el pecado, también. Entonces por eso tengan modelos humanos. Con Carlos no ha pasado eso, que peleamos nos unimos más y porque él sabe cómo resolver las cosas y tenemos modelos. Porque lo importante es cómo se resuelven los pecados, no que uno peque o no peque. ¿Listo? Tengan modelos humanos, busquen a quien seguir. Las niñas también, busquen mujeres santas a quien seguir. Timoteo siguió a Pablo y Pablo le dijo a Timoteo consigo un discípulo. Todos necesitamos un Pablo y un Timoteo. ¿Listo, hermanos? Cada creyente debe estudiar la Biblia, no de eso. Cada creyente debe estudiar su Biblia, aparte de lo que te enseña acá el domingo. ¿Sí? ¿Sí? Acá un hermano pone un ejemplo de que usted trate de llenar un vaso con un spray. Nunca se llena. Pero usted le echa una jarra de agua directa, lo llena más rápido. Así es la Biblia. Usted tiene que llenarse del conocimiento bíblico. Y yo no estoy en contra de los comentarios, nada de eso, sino que estoy en contra de que traten de entender la unión hipostática y no se sepan una historia para aplicar en su vida. Eso sí me parece muy lógico. Se tiene que tener una historia, como nos preguntaba ayer Sergio. ¿En qué libro estaba cuando le dio lepra restaurado en contra de Moisés? No sé. Pero venga, disfrutamos de la unión hipostática de Cristo. ¿Él podía o no podía ver? Primero era ABC y después lo más profundo. ¿Listo, hermanos? ¿Listo? Y para concluir, anoten sus versículos en su Biblia. Juan 14:21 y Juan 8:31. Y para mí es mejor que tengan Biblia en papel. La Biblia digital ha hecho que sean expresos. Porque usted ya no tiene que hacer eso. Sino solamente, ¿cierto? Y no la hacen, no la estudian. La Biblia digital ha vuelto cristianos presos. Coja su Biblia y ráyela y escriba. Eso es muy valioso. ¿Listo? Juan 14:21, el Señor concluye con esto hoy para ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Quiénes serán amados por el Señor? ¿Qué tienen que hacer? Tener sus mandamientos, sí. ¿Y dónde los encuentran? En la Biblia. ¿Quieren que Dios se manifieste en su vida? ¿Cuántos amén? ¿Quieren conocer la voluntad de Dios, su don, su ministerio? ¿Qué tienen que hacer? Guardar sus mandamientos. Mandamientos. A veces creemos que Dios los sabe y no guardamos sus mandamientos. Otro versículo, Juan 8:31. Ese sí no lo anoté acá.
me vino del Espíritu Urética. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. ¿En dónde hay que permanecer para ser un discípulo de Cristo? Su palabra. Su palabra. Ayer Camilo me preguntó por qué en Nacho dicen que en el cáliz de Cristo se puede encontrar los descendientes. Yo le dije, Camilo, en la Biblia dice eso. Y me dijo, no hay. Entonces, cuando leemos libros y vemos series, y no es por avergonzarme, simplemente es un ejemplo. No quiero que pase vergüenza. ¿Listo? Es un ejemplo del por qué no tenemos que buscar en fuentes ajenas, de por qué no tenemos que estar pendientes de estas cosas, de por qué no tenemos que estar comprando libros, porque se vuelve Dios un estudio, como el que estudia un animal. Ustedes ven los zoólogos de Nat Geo y ellos estudian a Dios como si fuera un mamífero, un objeto, y nosotros no estudiamos a Dios, conocemos a Dios. ¿Cierto? Y otro ejemplo así de nativo, como ustedes ven en especial de los leones, y se vive a esos leones, vea cómo comen, vea cómo duermen, y tal vez ustedes no lo tienen en experiencia propia. Esos hombres que grabaron eso que tuvieron que hacer, ir a vivir allá 6, 7, 8 meses para poder grabar de noche, pasar sol, pasar lluvia, así es la Biblia. Usted tiene que ir allá y sumergirse en ella, porque cuando usted lee mucho libro, es como usted ve un especial en la televisión, usted como que lo ve, pero no se imagina lo que es estar allá viviendo y conociendo a Dios verdadero. Entonces ese es mi consejo, mis hermanos: estudien la Biblia. La Biblia tiene muchas y maravillosas promesas para los que la estudian. Si no le dan el salmo: amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias por esta predicación, Señor, para que tú nos enseñes, como nos has venido enseñando, cómo debemos orar, cómo debemos ofrendar, cómo debemos funcionar en tu cuerpo, que tú no llamaste a nadie para que esté sentado, sino que a todos les des un ministerio y un don para que cristemos en medio de tu pueblo. Te damos gracias por la predicación de hoy, Señor, donde enseñas lo importante y lo relevante que es estudiar tus palabras, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que saquen una hora de su tiempo para estudiar y para hablar contigo, Señor. Que podamos sumergirnos, Señor, en las profundidades de tu palabra, para que tú nos hables claro, Señor, que seamos una iglesia mucho más espiritual y entendamos que debemos ser fieles con esta pequeña manada de 40 personas y seguramente después vendrán los demás, Señor. Porque queremos tener 100, Señor, pero tal vez no hay quien discipule, tal vez no hay quien evangelice, tal vez no hay maestros, tal vez no hay columnas, y todos esos bebés espirituales van a necesitar quien los cuide, van a necesitar una niñera que los lleve a tus pies, una niñera que los lleve por los caminos de tu palabra, Señor. Oro para que con esos mensajes su iglesia crezca, Señor, y ya dejemos de ser niños y bebés gateando, nos convirtamos en hombres y mujeres maduras que asumen las responsabilidades que tenemos como creyentes, Señor. Oramos en tu poderoso nombre, que tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones, Señor, y que podamos disfrutar de las vidas de tu palabra, Señor. Y aunque a veces, Señor, como dijo Juan, la comemos y es dulce a nuestra boca y amargo a nuestro vientre, porque tu palabra realmente nos muestra quiénes somos. Como dijo Pablo, es como un espejo que nos muestra la realidad de quiénes somos, Señor. Ayúdanos a que nos miremos contra Él, Señor, que no nos comparemos con el hermano que está sentado al lado, sino que vayamos a tu palabra y podamos comprender lo que tú quieres para tu iglesia y para este pueblo santo. Oramos en el poderoso nombre de Jesús, el hacedor de la fe, el consumador de la redención en los cielos, y en el poder de tu Espíritu Santo, que es el que habita entre nosotros. Amén y amén. Gracias, hermanos.